Aló, buenas tardes. Aló, aló. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Aló, escuchamos, sí, sí. Ya, perfecto. Ingeniero Marco, probemos tu audio, por favor. Marco Pellido. Ingeniero Marco, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Ya, vamos a dar 5 minutos más para que se conecten todos los participantes, ¿le parece? Buenas noches. Vamos a iniciar, ingeniero. Muy buenas noches con todos. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Lambayeque, comienza con los Masterclass del mes de septiembre. Nuestra primera ponencia va a ser el actual sistema de inversión pública y los proyectos de inversión, a cargo del ingeniero Marco Callidos Coico, ingeniero agrícola con más de 30 años de experiencia en la actividad pública y privada, consultor en inversión pública, estudios de posgrado en gerencia estratégica, estudios de especialización en temas de inversión pública, y actualmente trabaja en el gobierno regional de Lambayeque en programación de inversiones. Y hace muchos años viene siendo docente de nuestro CIP Lambayeque. Sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra ponencia. Ingeniero, le damos el pase. Buenas noches con todos. Gracias, Cintia. Bien, muy buenas noches con todos. Bueno, ya tenemos varios participantes. Bueno, primero para saludarlos por el aniversario. Sí, son 55 años de creación del SIC. Y hoy día voy a compartir con ustedes una conferencia que ya la mencionó en la presentación, que es el actual sistema de inversión pública y los proyectos de inversión. Bien. El actual sistema de inversión pública. Bueno, quienes trabajan en el Estado, en el sector público, de alguna manera ya conocen que en el Estado hay 11 sistemas administrativos, de los cuales hoy día nos vamos a ocupar de uno que es el sistema de inversión pública. El actual sistema de inversión pública, su nombre es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como el INVIERTE-P. Si quisiéramos hacer una breve referencia de cómo se creó este sistema, tendríamos que indicar que este sistema se creó en diciembre del año 2016 en reemplazo del SNIP. No, o sea, básicamente este sistema tiene a la fecha casi, va por el 5º año, ¿no? Bueno, y con relación al SNIP han habido varios cambios, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, como todo sistema administrativo tiene una base legal, tiene una base normativa. Les voy a presentar de manera así muy rápida cuál es la base normativa para irnos ya más que todo a lo que es el sistema en sí. Bueno, el sistema tiene la siguiente normativa base legal. Tiene un decreto legislativo, que es el 1252, que salió el 1 de diciembre del año 2016, mediante el cual se crea el INVIERTE-P y se deja sin efecto el Sistema Nacional de Inversión Pública, en ese entonces el SNIP. Como ustedes verán, este decreto legislativo también ha sido modificado varias veces con las normas que se precisan en la diapositiva. Asimismo, este decreto legislativo tiene un decreto supremo que aprueba el reglamento de este decreto legislativo 1252. A su vez, también este decreto supremo que fue dado en el año 2018
a la fecha también ha venido surgiendo algunas modificaciones, ¿no? Tan es así que tienes el Decreto Supremo 179 de 2020 que se publicó el 7 de julio del año pasado. Modifica algunos artículos de este Decreto Supremo 284, que es el reglamento del decreto legislativo. Y un documento que es muy importante y que de alguna manera lo tienen que manejar los operadores del Invierte, entre ellos los que son responsables de las unidades formuladoras, los que son responsables de las unidades ejecutoras de inversiones y los que son responsables de la OPMI, es la Directiva General del Sistema, ¿no? La Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Fíjense, esta directiva salió publicada en enero del 2019, porque antes de que salga esta directiva, cada fase tenía su directiva, es decir, la fase de programación tenía su directiva, la fase de formulación tenía su directiva, la fase de ejecución tenía su directiva. La que no tenía directiva hasta antes que se publique esta directiva general era la fase de funcionamiento. Entonces, esta es una directiva que ya de alguna manera consolida las directivas que se habían publicado antes del año 2019 en el marco del Invierte. Posteriormente han salido también otros decretos, otras normas, ¿no? Por ejemplo, salió este Decreto Supremo 242, ¿no? Que de alguna manera consolida el decreto legislativo y todas sus modificatorias. Por eso se dice acá, aprueban el texto único ordenado del decreto legislativo 1252. Y también ha salido, el año pasado, en julio, salió este Decreto Supremo 179 de 2020, que está referido a lo que son los proyectos especiales de inversión pública. Bueno, esta es una modalidad de proyectos que todavía no se ha implementado porque son para proyectos de gran envergadura. Ahora sí vayamos a lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el INVIERTE-P. ¿Qué cosa es el INVIERTE-P? Bueno, ya les había mencionado que es uno de los sistemas administrativos del Estado que tiene por finalidad, dice, orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Bien, esto de los recursos públicos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ustedes sabrán pues que, y lo vamos a ver al final, ¿no? Todos los problemas que se han originado, porque a veces quienes tienen la responsabilidad de manejar los recursos públicos no lo orientan de la manera más adecuada, ¿no? Y prueba de ello, pues, se tiene tantos problemas que han terminado, pues, con prisiones preventivas de quienes de alguna manera tienen la responsabilidad de dirigir una entidad, sean presidentes regionales o sean gerentes de infraestructura o de logística o de administración. Por eso es muy importante, cuando se precisa acá, que el sistema administrativo del Invierte tiene por fin orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. No vamos a hablar de gasto corriente, vamos a hablar solamente de inversión, de proyectos de inversión que de alguna manera están orientados a lo que son servicios y la provisión de infraestructura. ¿A quiénes se les aplica o cuál es el ámbito de aplicación de este sistema? Bueno, según la norma, según lo que establece la ley 399, que es la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, el Invierte se aplica a todas las entidades del sector público no financiero. Y en el caso del Invierte, dice, dichas entidades son agrupadas por sectores, solo para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual. Y en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se agrupan según su nivel de gobierno respectivo. Entonces, queda claro que el ámbito de aplicación es para todas las entidades del sector público no financiero. El Banco de la Nación es una entidad financiera, por lo tanto no se le aplica, ¿no? Es una de las entidades del sector público financiero, el Banco de la Nación. El resto, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos descentralizados, sectores, se les aplica el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
sobre todo porque están ejecutando proyectos o inversiones públicas. Y esto sí es importante, ¿no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene algunos principios rectores. Son varios los principios rectores. Vamos a ir detallando uno por uno y vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de estos principios, ¿no? Por ejemplo, dice, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los siguientes principios rectores. ¿Cuáles son esos principios? Uno de los principios, que de mi punto de vista es el más importante, está referido a que la programación multianual, dice, debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Y esto sí es importante. Todas las entidades del sector público, ¿no? Llámese sectores, llámese gobiernos regionales o llámese gobiernos locales, tienen que tener un diagnóstico de brechas. Con ese diagnóstico de brechas, entonces, de alguna forma se puede priorizar mejor las inversiones. ¿Hacia dónde tengo que orientar yo mis inversiones? Este diagnóstico de brechas difiere de una entidad a otra entidad. El diagnóstico de brechas del gobierno regional posiblemente sea diferente al diagnóstico de brecha de una provincia o de un distrito. ¿Por qué? Porque los servicios que tiene una y otra entidad son diferentes, porque su competencia es diferente. Entonces, este es uno de los principios que lo vamos a, cuando hablamos del invierte, lo vamos a ir viendo en casi todas las partes de lo que es cierre de brechas. Proyectos de inversión orientados al cierre de brechas. Las inversiones de optimización de ampliación marginal, que lo vamos a ver en su momento, que son un nuevo tipo de inversiones, tienen que estar orientadas al cierre de brechas. Otro principio que es importante es que la programación multianual de inversiones se articula con dos sistemas administrativos. El sistema de planeamiento estratégico, como se precisa acá, y el sistema de presupuesto, como lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la programación se vincule con los objetivos. Si es en el caso de un gobierno regional, con los objetivos regionales. Y si es en el caso de un gobierno local, con los objetivos locales. ¿Y dónde tengo yo estos objetivos? En los documentos de gestión. Principalmente en lo que es el planeamiento estratégico institucional, que es un documento de gestión donde se tienen los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas que la entidad tiene que ejecutar en el corto plazo o mediano plazo. De tal forma que esos objetivos que están planteados en estos documentos de gestión sean el marco orientador hacia los cuales yo tengo que articular mis inversiones, mis proyectos. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque incluso, ¿no? Cuando se trabaja el diagnóstico de brechas, uno tiene que ir dando una prioridad a los objetivos. Y por lo tanto, ¿y esta prioridad dónde se encuentra? Se encuentra en el planeamiento estratégico institucional. Por lo tanto, la articulación de la programación con el planeamiento realmente es muy importante. En la parte inferior está saliendo siempre donde le encuentro en la directiva, ¿no? Está la base o el sustento normativo. Y esto es importante, ¿no? Siempre los fondos públicos que se destinen a la inversión, a la ejecución de los proyectos, deben de estar orientados a la efectiva prestación de los servicios. Una de las razones por las cuales las entidades públicas son su razón de ser es que tienen que prestar servicios a la población. Ahora, ¿cómo se prestan estos servicios actualmente a la población? Bueno, son deficientes, son regulares, son eficientes. Bueno, generalmente los servicios que se brindan por las entidades públicas no son eficientes, ¿no? Posiblemente, ¿por qué? Porque no se está atendiendo a dónde se debe orientar la inversión. Quizás la orientación debe estar por salud y los proyectos están yendo por otro lado. Entonces, es importante esta efectiva prestación de los servicios. Otro principio que es importante es que los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. No olvidar que en el caso de los proyectos de inversión o las inversiones públicas, lo que se persigue cuando uno ejecuta un proyecto es mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, de la sociedad en su conjunto. Es decir, el resultado de las inversiones se tienen que ver reflejadas en mejores condiciones y calidad de vida de la población con la cual se está beneficiando o se está orientando un determinado proyecto.
Esto es importante, ¿no? El mayor impacto en la sociedad. Y aquí, por ejemplo, entra a tallar cuando nosotros estamos viendo en gestión pública lo que es gestión por resultados. ¿A dónde tenemos que ver el resultado de una inversión? En mejorar las condiciones de vida o la calidad de vida de la sociedad o de la población usuaria que se está beneficiando con el proyecto, con la inversión que se está ejecutando. Dice, la inversión debe programarse teniendo en cuenta la provisión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de la inversión. Un comentario sobre este principio es que siempre las inversiones que se ejecutan se tienen que dar los recursos para que puedan operar y mantenerse después que el servicio se está dando. Una de las razones fundamentales por la cual los proyectos no son exitosos es porque no se les brinda recursos. ¿Para qué? Para que puedan operar y mantenerse en el tiempo. Y esto sí es muy importante porque de alguna manera si nosotros damos una adecuada operación y mantenimiento a los proyectos, a las inversiones, el servicio no se va a interrumpir, salvo que sea por algún desastre natural. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que los servicios se brinden de manera permanente. Y para ello, ¿qué se quiere? Se requiere recursos. O sea, no simplemente las entidades deben dedicarse a ejecutar los proyectos de inversión, liquidarlos y punto. Lo correcto es darles la operación y mantenimiento para que el servicio se pueda brindar de manera adecuada. Eso es darle sostenibilidad al proyecto. Y generalmente los proyectos se caen porque no son sostenibles. No sé si habrá pasado, por ejemplo, en algunas entidades que cuando se ejecuta un proyecto que debería, de acuerdo a su horizonte de evaluación, quizá debería ser para 10 años, al segundo o tercer año ya están haciendo un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que pasó? No se destinaron los recursos de operación y mantenimiento adecuados. Y otro punto que es muy importante es la transparencia en la gestión de la inversión. Y este es un tema que lo vamos a tocar al final porque ahí he puesto algunas diapositivas referente a la ética en la gestión de los proyectos de inversión pública. La transparencia, ¿no? Es más, ¿no? En agosto del año pasado la Contraloría sacó un informe sobre el cálculo estimado de la corrupción en el Perú, ¿no? Yo les he puesto algunos datos ahí que les voy a presentar para que ustedes tengan una idea, ¿no? Cómo se viene manejando en muchos casos la ejecución de las inversiones, así también con lo que los gastos que se refieren a bienes y servicios. Y van a ver ustedes la cifra, ¿no? Que la Contraloría ha estimado de cuánto se destina a la corrupción. ¿Por qué? Porque a veces no se transparenta bien todos los procesos. Entonces, este es un principio fundamental también del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Promover mecanismos de mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Y esto sí es importante. Hablábamos de que se debe respetar el ciclo de la inversión. ¿Y cuál es el ciclo de la inversión? No, según lo que establece el Invierte. Tiene 4 fases. ¿No? 4 fases. A diferencia del SNIP, no hablamos de ciclo de proyecto. Acá hablamos de ciclo de la inversión. ¿Y cuáles son esas fases que tiene? Que les voy a ir comentando de manera general cada una de ellas, ¿no? Primero tenemos la programación multianual de inversiones. Es la primera fase, es decir, las inversiones que ejecuta una entidad no pública, sectorial, regional o local, tiene que partir de una programación. Inversión que no esté en la programación no podría pasar a la otra fase, a la fase de formulación y evaluación. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y si yo tengo una inversión que no estuvo programada inicialmente, ¿la puedo incluir en la programación? Bueno, la respuesta es sí se podría, pero a través de un mecanismo que en el marco del Invierte se llama inversión no prevista. Y tiene sus mecanismos y sus pasos para poderlo incorporar en lo que denominamos la cartera de inversiones. Una vez que ya está en la fase de formulación y evaluación, es decir, que has declarado la viabilidad de la inversión, pasas a la fase de ejecución.
Y la ejecución tiene que ver ya con la elaboración del expediente técnico o un documento equivalente y la ejecución propia ya o física del proyecto de la obra. Y finalmente, tiene la fase de funcionamiento, que la fase de funcionamiento ya es la cuarta etapa del ciclo de la inversión que tiene que ver con la operación y mantenimiento y con una evaluación que no se viene realizando, que es la evaluación ex post. La evaluación ex post es un mecanismo de evaluación para ver cómo está dando el servicio este proyecto que está en ejecución. Y tiene sus momentos, ¿no? Entonces, últimamente, la DGPMI, que vamos a ser más adelante de quién es, ha publicado algunos documentos para que ya los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan iniciar la fase de funcionamiento. Ahora, si hablamos de responsables, ¿quiénes son responsables en una entidad pública de cada una de estas fases? En el caso de la programación multianual, la unidad responsable es la OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que no es la OPI, como era antes con el SNI. La OPI ya no existe. La formulación y evaluación, que está a cargo de las unidades formuladoras. La ejecución, que está a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones, y la fase de funcionamiento, donde también aparece la OPMI como responsable de esta fase de funcionamiento. Esto es, de manera general, las fases del ciclo de la inversión. Básicamente, pues, cada una tiene ya más detalle, ¿no? Aquí estamos hablando de una manera general. Vamos comentando de manera muy general cada una de estas fases. La primera fase, que es la fase de programación multianual de inversiones. ¿Qué cosa es? Es un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental de proyección trianual. O sea, la programación, esta fase hace una programación de los proyectos como mínimo para 3 años. Dice, y toma en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en este documento que es el marco macroeconómico multianual, el cual está a cargo de los sectores gobiernos regionales y gobiernos locales. Cuando hablamos de cargo de los sectores gobiernos regionales y gobiernos locales, nos estamos refiriendo a la fase de programación multianual de inversión. Este documento, que se llama Marco Macroeconómico Multianual, es un documento que se publica, que lo publica anualmente el MEP. Ahorita ha publicado el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2024. Y ahí se encuentran las proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país. Por lo tanto, este documento Marco Macroeconómico Multianual es el documento más importante que tiene el país en materia económica. Yo les recomiendo que lo revisen porque está colgado en la página del MEP. ¿Qué más? Con respecto a la fase de programación multianual de inversiones. ¿Cómo se elabora? Bueno, ya hemos dicho que es un proceso de coordinación y articulación. Se tiene que coordinar, por ejemplo, les pongo un caso. En el caso del gobierno regional de Lambayeque, que es un gobierno regional que tiene varias gerencias, lo que tiene que hacer es articular este proceso con todas las gerencias para ver qué tipo de inversiones ellos van a programar para los 3 años que vienen. Eso va a formar parte de lo que es un elemento de la programación, que es la cartera de inversiones. ¿Cómo se elabora, no? En función a qué se elabora la programación multianual de inversiones. Lo habíamos comentado anteriormente. Dice, se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Clarísimo, ¿no? Ya les mencionaba que uno de los principios más importantes del INVIERTE-P es cierre de brechas. Y ojo, y la programación multianual no camina solo. La programación multianual siempre se tiene que trabajar articuladamente con el planeamiento. ¿Por qué? Porque en el sistema de planeamiento estratégico se tienen los objetivos estratégicos e institucionales,
o se tiene las acciones estratégicas institucionales por cada objetivo. Y por lo tanto, las inversiones que yo programe en mi cartera de inversiones trianual tiene que estar articulada con cada uno de estos objetivos. Si es nacional, con los objetivos nacionales. Si es un gobierno regional, con los objetivos regionales que están en su PEI, en su plan estratégico institucional. Y si es un gobierno local, con su PEI que pertenece a su entidad. Por lo tanto, tiene que haber una articulación. No es que yo hago los documentos y los dejo caminar solos. Esto creo que me parece también que es una ventaja, ¿no? Si de todas maneras las inversiones se tienen que programar con un objetivo. Seguimos con programación. Dice, constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. ¿Cómo se interpreta esta parte? Por ejemplo, ¿no? En el marco de la programación presupuestal, las entidades de los gobiernos, llámese gobiernos regionales y gobiernos locales, siempre hacen su formulación de un año para otro. Por ejemplo, ¿no? Me parece que en junio o julio de este año, las entidades ya deben de tener su presupuesto de inversiones para el año que viene, para el año 2022. Y la pregunta es, ¿de dónde toman esa información estas entidades para hacer la programación anual de las inversiones para el año que viene? Básicamente lo toman de la programación multianual de inversiones, que tiene un elemento que se llama cartera de inversiones o cartera de proyectos. Por eso se dice que constituye esta programación el marco que orienta la formulación del presupuesto anual de las inversiones. Incluye, dice, en esta cartera de inversiones o en esta programación se incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos, así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser cofinanciados mediante las APP cofinanciadas. Es decir, en la cartera de inversiones que se está trabajando a nivel sectorial o a nivel regional o a nivel local, no solamente se colocan las inversiones que van a ser financiadas con fondos del tesoro público, sino también por otras modalidades, como bien se establece acá, que pueden ser obras por impuestos o pueden ser APP, accesiones públicas privadas cofinanciadas. Básicamente estas pues tienen su propia normativa, ¿no? La fase de formulación y evaluación. A ver, es la segunda fase. Yo les había precisado cuando les hablaba del ciclo de la inversión que todo comienza por la programación multianual de inversiones. Si, por ejemplo, si ustedes quisieran formular y evaluar un proyecto, lo primero que tienen que preguntarse es, oye, ¿este proyecto está en la programación? Si no está, va a ser difícil que lo comiences a formular y evaluar, salvo que sea como una inversión no prevista, como les mencioné anteriormente. Y para hacer una inversión no prevista se tienen ciertos parámetros y ciertos requisitos que se tienen que cumplir. ¿Para qué? Para que se pueda incluir este proyecto que no estuvo inicialmente en la programación, sea incluido en la cartera. Correcto. Entonces, la fase de formulación y evaluación, ¿en qué consiste esta fase? Quizás muchos de los que me están escuchando son operadores del Invierte y ya tienen una idea de lo que es la fase de formulación y evaluación, pero otros no la tienen. Entonces vamos a dar algunos detalles sobre esto. ¿Qué comprende? Dice, comprende la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones. No olviden que la programación multianual siempre está orientada a metas y esas metas están estrechamente relacionadas con los objetivos. Entonces la formulación del proyecto tiene que ver con esas metas, tiene que ver con esa programación establecida. Y la evaluación dice respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Entonces, cuando yo estoy formulando el proyecto, tengo que destinar recursos para ¿qué? La parte de operación y mantenimiento del proyecto.
Y además dice las formas de financiamiento. Lógicamente, todo proyecto que se formula se tiene que evaluar. Y esta evaluación es necesaria porque si esta evaluación es pertinente, dice entonces yo puedo iniciar posteriormente la fase de ejecución de esta inversión. ¿Cómo se realiza esta fase de formulación y evaluación? Y aquí hay una diferencia con el sistema anterior, ¿no? Si ustedes recuerdan, no sé si ustedes habrán estado de alguna manera operando con el sistema anterior. En el sistema anterior todo se hablaba de perfil, ¿no? O sea, perfil simplificado, un perfil, un estudio de prefactibilidad o factibilidad. Eso era lo que se trabajaba con el sistema anterior. ¿Ya? No sé si alguien por ahí, por favor, puede apagar su audio. Gracias. La formulación, dice, se realiza a través de una ficha técnica y solo en el caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto. Es decir, en el marco del invierte, en la fase de formulación y evaluación, aparece como documentos técnicos las fichas técnicas y los estudios de preinversión a nivel de perfil. O sea, un proyecto yo lo puedo formular con una ficha o lo puedo formular con un proyecto de inversión a nivel de perfil. El proyecto de inversión a nivel de perfil va a depender de qué, de la complejidad del estudio. Sin embargo, ya se han establecido algunos parámetros para ver hasta cuándo es ficha y hasta cuándo es una ficha técnica estándar o hasta cuándo es un estudio de preinversión a nivel de perfil, que lo vamos a ver más adelante. En esta fase, dice, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. Bueno, los responsables, ojo, los responsables de esta fase, como les mencioné anteriormente, son las unidades formuladoras. Las unidades formuladoras ahora son responsables de registrar y aprobar las inversiones, es decir, las formulan y las declaran viables. Esta viabilidad anteriormente en el marco del ENI era dada por la OPI. Esa unidad ya no existe ahora. Las funciones de la OPI que antes eran con el ENI, ahora son funciones que las hace la unidad formuladora. Por eso la gran responsabilidad que tiene la unidad formuladora de al momento de evaluar y declarar viable un proyecto de inversión a través de una ficha o a través de un estudio de preinversión a nivel de perfil. Es más, ¿no? Esta información que el responsable de la UEF registra en el banco tiene carácter de declaración jurada. Y además tiene responsabilidad, ¿por qué? Porque está sujeta a las acciones de control que pueda hacer la Contraloría General de la República. En el caso de los sectores, realizan periódicamente, dice, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los 3 niveles de gobierno que se marcan en su ámbito de responsabilidad funcional. En este caso, vale el comentario en el sentido de que las unidades formuladoras están sujetas a evaluaciones de las viabilidades que dan. ¿Y quién va a evaluar? Acá dicen los sectores. Realizan periódicamente el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones en los 3 niveles de gobierno, o sea, a nivel sectorial, a nivel regional y a nivel local. Sobre esto les comento algo. Hará unos meses atrás, les comento, ¿no? La DGPMI, ustedes se preguntarán quién es la DGPMI, lo vamos a ver en su momento. Hizo una evaluación en el banco de inversiones para ver cómo se estaban registrando y aprobando unas inversiones que se conocen como IOR. Vamos a ver qué cosa nacional, de manera general, ¿no? Y se dio con la sorpresa que una gran cantidad de inversiones registradas bajo esta modalidad realmente no eran inversiones, sino era gasto corriente. ¿Qué ha recomendado? Ha recomendado que eso se desactive. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si bien es cierto, la unidad formuladora tiene esa facultad de aprobar y declarar viables los proyectos en el banco de inversiones, hay un filtro, ¿no? Que puede ser la misma DGPMI o puede ser la OPI sectorial.
si es que el proyecto de alguna manera está relacionado con las funciones de la OPI sectorial, de la OPMI sectorial, perdón. Entonces, esto es importante, ¿no? Viene la fase de ejecución. Bueno, la fase de ejecución es después ya que el proyecto se ha declarado viable, ¿no? ¿Qué comprende esta fase? Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. ¿Cuándo hablamos de expediente técnico y cuándo hablamos de documento equivalente? De expediente técnico hablamos cuando el proyecto tiene componente OPI. Documento equivalente puede ser especificaciones técnicas que están referidas a componentes de equipamiento o pueden ser términos de referencia que están referidos a términos de servicios. ¿Qué más comprende esta fase de ejecución? Comprende el seguimiento de la inversión. ¿A través de qué herramienta? A través de este aplicativo, ¿no? Que es SI, el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Y este aplicativo de seguimiento de inversiones también está articulado con otros aplicativos informáticos, ¿no? Como el CIAT, el CACE, y hay otros aplicativos que, por ejemplo, también los están trabajando y que lo van a actualizar más adelante la DGPMI. Entonces, las unidades ejecutoras, cuando hacen el seguimiento de la inversión, tienen que echarle mano al sistema de seguimiento a través de los formatos que son ya, que lo manejan ellos, ¿no? Particularmente, ellos manejan dos formatos, ¿no? Si cabe la pena mencionarlos, porque quizás algunos no están trabajando tanto en el sistema, pero hay dos formatos que fundamentalmente lo maneja la unidad ejecutora, que es el formato 8 y el formato 12B. Cuando hablamos de seguimiento, estamos hablando más del formato 12B. Dice, y únicamente se pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de ejecución de las inversiones que están registradas en el banco de inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad cuando corresponda. ¿Por qué? Porque hay inversiones que se van a ejecutar que no necesariamente van a ser viables. ¿Y cuáles son esas inversiones? Son las inversiones que se conocen como las IOR, que son inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. Esas inversiones no pasan por la formulación y evaluación o declaración de viabilidad, simplemente la unidad formuladora a través del formato que corresponda lo registra y lo comprueba. Y luego pasan ya a la fase de ejecución para que se haga el expediente. Por eso dice acá, ¿no? Dice de aquellas inversiones registradas en el banco de inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad cuando corresponde. Los proyectos de inversión que han sido formulados con una ficha o con un estudio de preinversión a nivel de perfil, sí tienen que estar declarados viables en el marco del invierno. Luego viene la fase de funcionamiento, es la última fase. ¿Qué comprende? Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Cuando nosotros ejecutamos un proyecto, estamos generando activos. Esos activos que se generan con estos proyectos que se están ejecutando, necesariamente se tiene que dar la operación y mantenimiento correspondiente para que el servicio se pueda brindar. No, por eso dice acá, ¿no? Y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Si esos activos no son operados y mantenidos de manera, digamos, permanente, corremos el peligro de que el servicio se interrumpa. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post. Bueno, las evaluaciones ex post son evaluaciones que se realizan cuando el proyecto está dando el servicio, con la finalidad de ver si se está cumpliendo con el objetivo con que inicialmente se formuló y evaluó y posteriormente se ejecutó, o es que hay algunas deficiencias. Si hubieran algunas deficiencias en esta fase, tendrían que irse corrigiendo. Quizás no se están dando los recursos de operación y mantenimiento. Entonces, estos yo lo iré viendo en la fase de evaluación ex post, en la fase de funcionamiento, en esta etapa, evaluaciones ex post. ¿Cuáles son los órganos que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones?
De manera resumida, porque es bastante, porque hay que hablar acá de las funciones, nos interesa de manera general cuáles son esos órganos que conforman el sistema. Veamos. Primero tenemos el órgano rector. En este caso, el órgano rector del INVIERTE o del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, la DGPMI, RAIAMEP. Es la más alta autoridad técnica y normativa del sistema. Son ellos los que orientan toda la parte metodológica y normativa del INVIERTE. ¿Quiénes más conforman el sistema? Los órganos resolutivos. ¿Quiénes son? Bueno, son los que son capaces de emitir actos resolutivos, ¿no? Y según el INVIERTE, los órganos resolutivos son el ministro en el sector, titular o el titular dice o más alta autoridad del sector, el gobernador regional en los gobiernos regionales y los alcaldes en los gobiernos locales. Ellos son los que conforman los órganos resolutivos. ¿Quiénes más? Están las oficinas de programación multianual de inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local. En este caso, son ellas las que responsables de la fase de programación multianual de inversiones. Luego vienen las unidades formuladoras, que son responsables de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. Luego vendrán las unidades ejecutoras de inversiones, que son responsables de la fase del ciclo de la inversión. Son los órganos que, de acuerdo a la normativa, son los conformantes del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Por lo tanto, ¿no? Si, por ejemplo, si alguien planteara una mala inversión, el órgano resolutivo también es responsable. Hay un caso, por ejemplo, que se planteó en un gobierno local de la Sierra del Perú, lo vi, donde estaban planteando, por ejemplo, la construcción de una plaza de toros. La pregunta es, ¿la plaza de toros será un proyecto de inversión pública? Entonces queda para la reflexión, ¿no? Porque en el marco de las inversiones, ahora en el INVIERTE, lo primero que tú tienes que definir es con el proyecto de inversión o con la inversión que yo voy a ejecutar, ¿cuál es el servicio que se va a articular con esta inversión? Y la pregunta es, encuéntrenle ustedes un servicio público a la plaza de toros. No lo van a encontrar. Por lo tanto, el de articular un proyecto de inversión a un servicio público es una especie de filtro. Bueno, y si ya lo registra y por ahí ya le ubican otros servicios, será responsabilidad de la unidad formuladora. Entonces, la inquietud o la sugerencia va cuando uno está formulando un proyecto de inversión o está haciendo su proceso de declaración de viabilidad, lo primero que tiene que hacer es determinar qué servicio público yo estoy articulando a este proyecto de inversión o a esta inversión. Entonces, ahí hay varias reflexiones que uno tiene que ir analizando, ¿no? Yo les menciono nuevamente, no todos los proyectos a veces se orientan a un servicio público. La tarea que queda es, ¿cuál es el servicio que tengo que atender con este proyecto? Y luego vienen las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual. En el marco del INVIERTE no se habla casi tanto de proyectos de inversión, más se habla de inversiones públicas. Y las inversiones públicas pueden ser un proyecto de inversión y no puede ser un proyecto de inversión, como lo vamos a ver acá. ¿Qué son las inversiones? Dice, son inversiones temporales y comprende los proyectos de inversión, ojo, y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, más conocidas como IOR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento. Quisiera detenerme más que en los proyectos de inversión en las IOR. ¿Qué son las IOR? Las IOR, dice, son intervenciones puntuales en una unidad productora. Me explico.
Si yo, por ejemplo, tengo un establecimiento de salud, el establecimiento de salud es una unidad productora. Correcto, es una unidad productora. ¿Cuál es el servicio público que brinda? Servicio de salud de primer nivel de atención. Correcto, o sea, todo el establecimiento de salud es una unidad productora. Si yo, por ejemplo, quisiera, en este establecimiento de salud, vamos a suponer que no tiene el cerco perimétrico. Entonces, el cerco perimétrico es un activo de esta unidad productora. Y este activo, este cerco perimétrico, como es una inversión que forma parte de la unidad productora, constituye una IOR, o sea, una intervención pequeña. Ahora, ¿qué corresponde hacer con este cerco? ¿Es una optimización? ¿Es una ampliación marginal? ¿Es una reposición? ¿O es una rehabilitación? Entonces yo ya tendría que ir analizando en qué consiste cada una de estas intervenciones y yo poder definir qué tipo de IOR le corresponde al cerco perimétrico. Otro ejemplo, para ir de alguna forma saliendo de las IOR. Vamos a suponer que yo estoy en un hospital de nivel 2.1. Este hospital, por ejemplo, le falta un tomógrafo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Voy a hacer un proyecto o voy a hacer una IOR? La IOR es un formato pequeño que la UEF lo registra y lo aprueba inmediatamente. Entonces, con la finalidad, por ejemplo, de que las unidades formuladoras, que son las que de alguna manera tienen mucha responsabilidad en lo que es el registro y la aprobación de una IOR, puedan identificar los activos de las unidades productoras, las OPMI de los sectores ya han publicado una relación de activos estratégicos que encajan como IOR. En este caso, el tomógrafo es una IOR, es un activo estratégico que ya el sector lo ha definido y por lo tanto se puede intervenir con quizás como una reposición, porque de repente el tomógrafo que anteriormente ya no funciona, entonces tengo que reponer. La característica que tienen las IOR es que intervienen sobre activos que son estratégicos. ¿Y qué significa activo estratégico? El activo estratégico significa de que es un activo que está estrechamente relacionado con el servicio que se brinda al usuario. Es decir, si yo, por ejemplo, no repongo el tomógrafo, voy a limitar la atención al usuario, ¿no? Por lo tanto, este tomógrafo es un activo estratégico. Básicamente así como para darles una ampliación a lo que son las IOR. Por lo tanto, los que son gastos de operación y mantenimiento no corresponden a inversiones. Es gasto corriente. ¿Y qué es un proyecto de inversión pública? Bueno, algunas características que tienen que ver con el proyecto. Primero, que es una intervención temporal. El proyecto de inversión no es una intervención permanente. Es decir, no es que todos los años se ejecuta ese gasto, no. Si fuera así, es una actividad. Aquí el proyecto es temporal porque tiene un inicio y tiene un final, tiene un término. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Dice, se financia total o parcialmente con recursos públicos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de recursos públicos. ¿Qué más? Están destinados a la formación de capital fijo, capital humano, capital natural, institucional o intelectual. Anteriormente solamente se hablaba de capital fijo. Ahora hay varias variantes con las cuales yo puedo intervenir con un proyecto de inversión. ¿Qué más te dice? Que tenga como propósito la creación, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios. Y aquí estamos hablando de bienes o servicios públicos. ¿No? Si yo, por ejemplo, no tengo el servicio, lo tengo que crear. ¿Y cómo lo creo? A través de un proyecto de inversión. Si yo tengo el servicio y no me alcanza porque, bueno, la población creció, bueno, tengo que ampliar el servicio. Estoy hablando de cobertura. Yo tengo el servicio, pero no se está dando en los estándares de calidad que se requiere, según lo que estipula el sector que corresponda. Lo tengo, entonces
tengo que mejorar la calidad. Está ahí hablando de un mejoramiento. O tengo el servicio, pero se interrumpió por un desastre natural, entonces tengo que recuperar el servicio. Son las modalidades que se tienen cuando yo estoy hablando de un proyecto de inversión. Algunas características complementarias son las siguientes. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Su ejecución se puede realizar en más de un año fiscal, conforme a lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación. Y es tentativo, ¿por qué? Porque cuando se comience a trabajar el expediente, ese cronograma puede variar. Y aquí hay un problema que siempre se comete, ¿no? A veces, por ejemplo, por cuestiones presupuestales mutilan los proyectos, y eso no es correcto. Cuando uno hace un proyecto, cuando uno formula un proyecto, lo que está tratando de dar es una solución a un problema integral. Entonces, lo más correcto es hacerlo en más de un ejercicio fiscal. No son proyectos de inversión las IOR, así como las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. ¿No? Entonces, esto es lo que se define como proyecto en el marco del Invierte. Y algunas características que nos ayudan a que un proyecto no se debería mutilar, sino hay que programarlo. Si no me alcanzan los recursos en un año, pues lo programo para los 2 años que vienen. Y eso se tiene que sustentar en el cronograma tentativo. Ahora, es importante también mencionar que cuando nosotros, por ejemplo, estamos formulando un proyecto de inversión pública y luego pasamos a la fase de ejecución, posiblemente cuando yo elabore el expediente, pueden haber algunas modificaciones. Claro que sí, pueden haber modificaciones. Es más, el costo del proyecto puede variar. ¿En qué momento yo conozco el costo ya final del proyecto? Ni a nivel de expediente lo puedo conocer si ese será el costo final del proyecto. Porque posiblemente cuando se esté ejecutando también puedan salir algunas modificaciones. ¿Por qué? Por adicionales de obra o porque faltaron algunos componentes que no se plantearon inicialmente en el proyecto de inversión. O pueden haber variaciones en el cronograma de ejecución. Por lo tanto, ¿en qué momento yo voy a conocer cuánto realmente me costó el proyecto cuando yo lo liquido? Ahí voy a saber cuánto realmente me costó el proyecto. Entonces, concluyo en esta parte diciendo que el proyecto de inversión con respecto al proyecto, al expediente técnico o estudio definitivo, posiblemente se tengan que haber algunas modificaciones. Ahora, ¿pero qué tipo de modificaciones? Modificaciones, ojo, modificaciones a nivel de expediente, pero que no te modifiquen el objetivo primordial con que tú formulaste y declaraste viable tu proyecto de inversión. Porque si a nivel de expediente tú cambias el objetivo, estás hablando de otro proyecto que tú no lo evaluaste. Me explico. Si tú, por ejemplo, ojo, hiciste un proyecto de inversión solo para el servicio de nivel inicial y luego a nivel de expediente tú coges el nivel primario y el nivel secundario, cambiaste el objetivo del proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ser cuidadosos con el objetivo y con las modificaciones que tengo que plantear a nivel de expediente. El principal cambio en la definición de proyectos en el marco del Invierte. No todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión. Hay algunas inversiones que son inversiones públicas, sí, que se conocen como IVAR, por ejemplo, dice, solo los PIB se someten a todo el ciclo de la inversión. O sea, los proyectos a nivel de ficha o con estudio de previsión a nivel de perfil. Los que no son proyectos, los que no son PIB, se programan y ejecutan directamente. Lo registra y aprueba la web. Y en este caso estamos hablando de las IOR. No son proyectos de inversión, pero sí son inversiones públicas. ¿Qué inversiones califican como proyecto de inversión? Bueno, aquellas inversiones que de alguna manera se enmarcan en el concepto que habíamos planteado anteriormente. O sea, son inversiones que están destinadas a capital físico, humano, natural e intelectual. Y que tienen este propósito, la creación, la ampliación, el mejoramiento, la recuperación de los bienes o servicios.
Y además dice que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación, servicios públicos. Inversiones que no califican como proyecto de inversión. Esta es una de las modificaciones que tiene este sistema, ¿no? Esta es una de las variaciones, de las novedades que tiene, ¿no? Y que de alguna manera se han creado con la finalidad de que las entidades públicas, sectoriales, regionales o locales, puedan agilizar la ejecución de sus inversiones. Y acá tenemos, ¿no? La optimización, la ampliación marginal, la reposición y la rehabilitación. Cada una tiene sus conceptos, ¿no? Sus condiciones, sus precisiones correspondientes. ¿No? Ahora, de manera general, una de las características que tienen estas inversiones que no son proyectos es que se tienen que ejecutar por lo menos en un año fiscal. Se tienen que hacer inversiones rápidas, inversiones ágiles. Por eso es que no pasan, ¿por qué? Por la parte de formulación y declaración de viabilidad. Aquí hay algunos conceptos, ¿no? De lo que es reposición, de lo que es rehabilitación, optimización y ampliación marginal. Reposición, reemplazo de activos. Rehabilitación, reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos. Ahora, es importante que en reposición, bueno, no estamos hablando de una clase completa de llevar, pero sí hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de reposición, no se repone infraestructura. Mira, escúchame tú, reconcha, la puta de tu mamá calata, a tu vieja le gusta la pinga de tres negros, huevón. No vas a hablar. ¿Qué? Una mocoso idiota, tu vieja te cagó. Oye, amigo, cállate, amigo. Apaga tu micro. ¿Cómo mierda se meten esos huevones? No sé si lo pueden detectar a ese señor, por favor. Se pasó, ¿ah? No, ingeniero, sí, no se preocupe, debe ser un hacker. Ya ahorita bloqueamos todos los micros, no se preocupe. Deberían de bloquear todos los micrófonos. Bueno, de verdad que digamos también que este señor de verdad trajo por los suelos tan la presentación. Pero en fin, la disculpa del caso. Disculpe, continúe usted porque su charla está excelente. Estamos escuchando con suma atención. Gracias. Bueno, les estaba mencionando, ¿no? De que cuando hablamos, por ejemplo, de reposición, lo que no entra acá es reponer infraestructura. En lo que es rehabilitación, sí puede rehabilitar infraestructura y equipos. Pero ojo, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Josué Sedano Alba, ¿alguna consulta? ¿Josué? Bueno, seguimos. Les decía, ¿no? Cuando hablamos de rehabilitación, hay que diferenciar rehabilitación de recuperación en un proyecto, ¿no? La rehabilitación tiene un límite. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una unidad productora, vamos a suponer que hablemos de un colegio primario. Y tú quieres hacer una rehabilitación. ¿Cómo la diferencia? ¿Qué van a saber, concha tu madre? Van a saber, pues. Cintia, ¿hay alguna forma de bloquear a ese señor o a ese participante? Bueno, les mencionaba, ¿no? Si nosotros tuviéramos un colegio, ¿no? Que quisiéramos hacer una rehabilitación, porque este proyecto, esta unidad productora, que es un colegio primario, ha sido afectada por un desastre natural, yo tendría que analizar toda la unidad productora y tener una unidad de medida. Vamos a suponer, por ejemplo, que este colegio tiene 250 metros cuadrados construidos. ¿Hasta qué punto puedo rehabilitar, no? Bueno, según los lineamientos me dice que una rehabilitación es hasta el 40% de la unidad productora, pero según una unidad de medida, ¿no?
si este proyecto ya ha sido afectado en más del 40%, ya no habría una rehabilitación, sino habría una recuperación del servicio, y eso es a través de un proyecto de inversión y no a través de una IOR. Luego viene la optimización. Optimizar es dar el uso eficiente a lo que tengo ahorita. Puede que estén algunos ambientes que no están usados de manera adecuada, entonces a través de una optimización yo puedo usar estos ambientes y no hago un proyecto de inversión. Por eso dice acá, uso eficiente de los factores de producción de la UP, y tratan sobre adquisición, instalación o construcción de activos financieros adicionales para la UP. Y luego viene la ampliación marginal, ¿no? La ampliación marginal de alguna manera incrementa la demanda, ¿no? Y este incremento de la demanda es hasta un 20%. Esos son algunos conceptos así generales de lo que son las IOR, la reposición, rehabilitación, optimización y ampliación marginal. Esta es otra de las novedades también del Invierte, ¿no? Con referencia al sistema anterior, ¿no? Ahora ya los niveles o los requerimientos de fichas técnicas ya no son en soles, sino son en UIT. Veamos. ¿Cuáles son los requerimientos de fichas técnicas y estudios de preinversión? Dice, el rango de inversión a precio de mercado en UIT. Si un proyecto de inversión, por ejemplo, ¿no?, es hasta 750 UIT, el monto a precio de mercado, ¿qué tipo de documento tengo que elaborar? Una ficha técnica simplificada o un proyecto de inversión simplificado. Yo ya tengo los formatos, ya los tengo establecidos en los anexos y formatos que están publicados por la DGPMI. Si el rango de inversión de este proyecto es mayor a 750 y menor a 15.000 UIT, y ahí hay un asterisco, ¿no?, que yo lo voy a explicar al final, y menor a 15.000 UIT, entonces, ¿qué le corresponde? Una ficha técnica estándar o proyecto de inversión estándar, ¿no? Ahora, estas fichas técnicas estándar también son publicadas por las OPMI sectoriales. La mayoría de sectores han publicado sus fichas técnicas estándar. Ahora, si el proyecto es mayor o igual a 15.000 UIT y menor a 407.000, ¿qué tipo de documento le corresponde una ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad? Que también ya tiene su formato correspondiente, que también está publicado en los anexos y formatos de inversión pública del MEP. Y luego viene el estudio de preinversión a nivel de perfil, que es cuando el proyecto de inversión es mayor o igual a 407.000 UIT. Referente a este asterisco, ese 15.000 puede variar, porque cada sector puede establecer hasta qué monto puede ser su ficha técnica estándar. Y por eso dice abajo, o según la línea de corte que establezca el sector. Estos son los tipos de requerimientos y fichas técnicas que están en este documento que se llama Directiva General, que es una de las bases normativas del Invierte, que en su momento lo estuve explicando. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ingresan a la página del MEP con más detalle, ustedes van a encontrar que cada sector ha publicado sus diferentes tipos de documentos con los montos que ellos creen conveniente o han estimado, ¿no?, según la OPMI. No van a encontrar en muchos casos los 15.000 UIT, otros van a encontrar hasta 4.000, hasta 16.000, o sea, cada sector ya ha definido este monto de la ficha técnica estándar. El que está acá es el monto que está en la directiva. Esto me pareció importante compartirlo con ustedes, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros los profesionales, ¿no?, mayormente los ingenieros o cualquier tipo de profesional siempre está sujeto a una serie de acciones que tienen que ver con la ética. Y a mí me pareció muy interesante, ya dejando de lado la parte del Invierte y de los proyectos, compartir algunas diapositivas que tienen que ver con los proyectos, pero referidos a la ética, ¿no? Le he puesto acá, la ética y los proyectos de inversión pública. ¿Qué es la ética? Bueno, es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Bueno, y el colegio tiene su código de ética.
¿por qué es importante la ética, no? Y esto es importante, ¿saben por qué, amigos? Porque en muchos casos, cuando nosotros hablamos de proyectos, casi no le damos el peso a la ética, manos, quizás nos inclinamos por la parte técnica, ¿no? Y la ética tiene mucho que ver, ¿no? Con todo lo que ha pasado o lo que está pasando, por ejemplo, en la ejecución de los proyectos a nivel de gobierno regional o a nivel de gobierno local, ¿no? Para nadie es un secreto lo que está pasando en el gobierno regional de Lambayeque, ¿no? Con su gobernador y con algunos funcionarios. Por esta palabrita, la ética, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Qué les he preparado por acá? Algunas reflexiones éticas en la función pública. Bueno, la función pública es una función bastante delicada, ¿no? Trabajar en el sector público es un poco complicado, es complejo, ¿no? Para nadie es un secreto que en el sector público pues se tiene cantidad de normativa, ¿no? Se tienen tantos sistemas administrativos que a veces uno a veces tiene que articularse con el otro, ¿no? Por ejemplo, lo que es el invierte, ¿con quién se tiene que articular? Se tiene que articular con el sistema de contrataciones, se tiene que articular con el sistema de presupuesto, se tiene que articular con el sistema de planeamiento, y así también con los otros sistemas, ¿no? Por eso es complicado la función pública. Y aquí hay algunas reflexiones que les quiero compartir con ustedes, ¿no? Espero que les parezca interesante, ¿no? Surge esta pregunta, miren. ¿Por qué reflexionar éticamente sobre la pertinencia de denunciar un acto irregular aún a costa de nuestra tranquilidad? A veces nosotros estamos en esta situación, ¿no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O también somos cómplices de esta situación que se nos presenta. Dice, ¿por qué reflexionar? Acá hay una respuesta que dice, ¿por qué es necesario impedir que aquel fraude, por pequeño que sea o no, que por pequeño que sea, triunfe con impunidad? Bueno, en muchos casos, a veces comentan, por ejemplo, de que ya se ha normalizado en las entidades públicas que se tiene que dar un porcentaje, ¿no? Como que se ha normalizado, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Entonces, algunas reflexiones sobre eso, ¿no? Otra pregunta que dice, ¿por qué reflexionar sobre los conflictos de interés? Bueno, en muchos casos, en muchos proyectos, en muchas obras, se tiene este problema de corrupción por conflicto de interés, ¿no? Y les voy a presentar un caso de conflicto de interés que no está tanto relacionado a la obra, sino a una contratación administrativa, para que quede claro esto de los conflictos de interés, ¿no? Dice, porque las decisiones públicas se deben tomar honrando la confianza depositada por la ciudadanía, para proteger aquellos asuntos que resultan valiosos para la sociedad y más allá de un mero interés particular. Y esto es importante, ¿no? La ética, de verdad, en el sector público es un factor que si bien la ética y la moral están estrechamente relacionadas y de alguna manera rigen el comportamiento humano, o sea, para diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? No le damos el peso necesario a la ética. Por eso me he permitido compartir con ustedes esto, ¿no? Porque está muy estrechamente relacionado con los proyectos de inversión. Dice, ¿por qué reflexionar éticamente sobre la pasividad o las trabas innecesarias dentro de las organizaciones? Y esto sucede, ¿no? A veces somos cómplices quienes trabajamos en el sector público de esta pasividad. ¿Por qué? Dice, porque corresponde a sus miembros actuar de manera proactiva y colaborativamente para lograr altos niveles de efectividad. Si ustedes preguntaran, por ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si trabajarán en el sector público. Yo sí trabajo en el sector público. Si ustedes preguntaran, por ejemplo, a la población, ¿cuál es la percepción que tienen sobre un servidor público? Seguramente que les van a decir lo peor. Le van a decir que es flojo, le van a decir que es corrupto, ¿no? Es decir, la percepción que se tiene hacia afuera es realmente no es buena, ¿no? Fíjense, no sé si en este año ha sido,
leí una encuesta de la Encuesta Nacional de Hogares, donde establecían, por ejemplo, cuáles eran los problemas a nivel del país, ¿no? Y en la encuesta que se realiza, que le preguntan a la población, a la sociedad peruana, el primer problema que sale es la invasión de los venezolanos en el Perú. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que sale es la corrupción. Luego viene seguridad ciudadana y luego vienen otros, ¿no? Fíjese que la corrupción está tan impregnada a veces en las entidades que a veces es difícil, ¿no? ¿Por qué reflexionar sobre la práctica extendida de aceptar obsequios o algún beneficio en razón de la posición o el cargo? Bueno, en algunos casos esto se ha dado, por ejemplo, no sé, no voy a hablar de personas, pero a veces en los comités de selección se dan estos casos para poder favorecer o direccionar a quién podría ganar un determinado proceso. Y la pregunta es válida, ¿no? ¿Por qué reflexionar sobre la práctica extendida de aceptar obsequios o algún beneficio en razón de la posición o el cargo? Porque sabemos que las personas esperan que más allá de un aliciente adicional, los servidores públicos cumplan con su labor con honestidad, equidad y respeto por los ciudadanos. Valores, ¿no? Valores y principios. Bueno, estos son algunas reflexiones éticas que le he sacado de un documento que ha trabajado la Contraloría en agosto del año pasado. Algunos problemas éticos en la ejecución y dirección de proyectos. Dice, sin ánimo, bueno, no vamos a hablar de tantos problemas que hay, pero mencionaremos algunos de ellos, ¿no? Que pueden aparecer en la dirección y gestión de los proyectos. La propiedad de la información. No sé si les ha pasado, ¿no? Que a veces, por ejemplo, alguien se cree dueño de la información, sobre todo de proyectos, ¿no? Ha pasado en muchos casos cuando se hace, por ejemplo, transferencia de cargo de un gobierno a otro, la información se desaparece. Esa es una cuestión ética. Y aquí un comentario, ¿no? Dice, en el contexto actual, el valor añadido que resulta de la actividad proyectual depende fundamentalmente de la información y del conocimiento que concursan en él. Y al final dice, en determinados momentos, la propiedad de estos intangibles puede tener un valor tremendamente elevado. Hay un refrán, dice, quien tiene información tiene el poder. Dice, y entonces dice, como demuestran los conflictos de propiedad sobre patentes, lo que puede conllevar a una serie de dilemas éticos importantes. El dilema ético es una situación que a uno lo pone entre la espada y la pared. Pero son situaciones que se manejan, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, se creen dueños de la información y no la quieren dar. Otro problema, por ejemplo, ya para ir terminando, es la imparcialidad en el juicio. Hay que ser imparcial. Dice, uno de los aspectos más relevantes del director de proyectos en relación con los actores humanos es el papel que desempeña en la resolución de conflictos. Uno cuando tiene un conflicto tiene que ser imparcial. Ahora, no sé, por ejemplo, si los jefes cuando hay un conflicto dentro de la unidad son imparciales o no. Deberían de ser parciales, ¿no? Porque a veces se parcializan con algunas, deberían de ser imparciales. La imparcialidad en el juicio y la ecuanimidad en las valoraciones y acciones emprendidas en estas situaciones tienen un componente ético fundamental, que a su vez se va a constituir un elemento de legitimación importante para el director del proyecto. Los conflictos de interés, que quizás sea uno de los problemas éticos más, digamos, conocidos en lo que es corrupción, ¿no? Y aquí dice, son frecuentes los casos en que el director de proyectos tiene que elegir entre sus intereses particulares y los intereses generales del proyecto y los actores involucrados. Bueno, aquí lo que tiene que primar es básicamente el interés por la población, no el interés particular. Como se menciona en la parte inferior, ¿no? Cuando ya habla del dilema ético. Y aquí tenemos, creo, acá tenemos un caso, ¿no? De conflicto de interés. Aquí está. Por ejemplo, miren este casito, ¿no? Que nos ayuda a entender el conflicto de interés a veces en la ejecución o en la contratación. Y aquí dice, en el proceso de contratación administrativa,
El asistente del área de logística, de asistente, dice, convocada por la Municipalidad Provincial Buenaventura, bueno, no se ha querido poner el nombre, se presentó el señor José Sarmiento Guzmán, sobrino del gerente de personal de la misma entidad, el mismo que pasó las etapas de evaluación curricular y examen de conocimiento de forma satisfactoria. Pero ¿cuál es lo resaltante? Sin embargo, durante la etapa de entrevista personal, el comité encargado en esta etapa era presidido ¿por quién? Por el gerente de personal. En mención, posteriormente, visto los resultados de esta convocatoria, se observa que se declara como ganador al señor José Sarmiento Guzmán. Conflicto de interés. ¿Qué debió de haber hecho este señor? Renunciar. No puedo, por una cuestión ética. Y esto también se da a veces en los procesos de selección. O se da, por ejemplo, que a veces hay funcionarios que son miembros de una empresa contratista y también están postulando, ¿no? Y finalmente tenemos esta parte de la lealtad, ¿no? Conflicto de lealtad. Dice, originariamente la ingeniería fue una profesión que se realizaba en el ejercicio libre, desde el máximo, donde el máximo criterio de decisión era su juicio profesional. Pero sin embargo ahora las situaciones han cambiado, ¿no? Hoy ya la mayoría de ingenieros trabajamos dentro de organizaciones públicas o privadas, con una jerarquía de mando y de responsabilidades bien definidas. Y aquí tienes la decisión de firmar por la empresa o de firmar por la sociedad. ¿A quién eres más leal? ¿A tu empresa, que de alguna manera vas a favorecer, o a la sociedad de la cual se espera dar unas mejores condiciones y calidad de vida? Conflicto de lealtad. Este es un cuadro que lo he sacado también de la Contraloría. Mire, para que se den cuenta ustedes, dice, distribución de funcionarios públicos con indicios de presunta responsabilidad por región en el año 2019. Y aquí están, miren, ¿no? Los que están con responsabilidad administrativa, civil, penal, y acá se tiene el total, 8,000. Lambayeque, aquí está, Lambayeque 322, bueno, Lambayeque porque vivo en Lambayeque, supongo que hay varios que están en otras regiones, y aquí están, ¿no? Fíjense el problema que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Por indicios de presunta responsabilidad. Y eso tiene que ver ya con valores y principios éticos. Y este sí es muy importante, ¿no? Fíjense, este cuadro me pareció muy interesante porque este es un cuadro que ha trabajado la Contraloría y que lo llama el triángulo colusorio y los agentes de la corrupción. ¿Y saben qué es lo que llama la atención acá, amigos y amigas? Miren, ¿quién es el triángulo colusorio? El triángulo de la corrupción. Fíjense, miren acá, el contratista que ejecuta la obra, y este es un estudio que ha hecho la Contraloría, está arriba, ¿no? El contratista que ejecuta la obra. ¿Quién más? El supervisor de obra que verifica y brinda conformidad del avance de la obra, y el gerente de infraestructura o el área usuaria, que al final es el que da la conformidad del servicio. Entre estos tres, la Contraloría ha llamado el triángulo colusorio. Y además sobre ellos está, ¿quién más está? Está logística, está contabilidad y también está tesorería. Bueno, estos cuadros nos llamarían, los pongo para llamarles la atención, ¿no? Realmente, ojalá que la parte ética vaya tomando valor, ¿no? Vaya tomando el peso que necesita en la ejecución de los proyectos de inversión. El peso que requiere la parte ética, así como la parte técnica. Y este es un cálculo de la Contraloría que lo ha hecho agosto del año 2020. ¿Cuál es el tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú? Una aproximación exploratoria, así se llama el documento. Y está, por ejemplo, si quieren leer, entran a la Contraloría y lo bajan. Y a mí me pareció interesante esto, ¿no? ¿Cuánto es lo que realmente es el tamaño de la corrupción? Y dice, ¿no?, que se estima en alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se pierde por corrupción e inconducta funcional en el año 2019.
Y aquí se tienen las entidades que están incluidas en el año 2019 en este estimado de corrupción. Y lamentablemente por aquí está Lambayeque, ¿no? Lambayeque. Gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? A excepción de Lima está Callao, Arequipa y Piura. Y a nivel de sectores del gobierno nacional está transportes y comunicaciones, salud y educación. Este es al año 2019. Cifras que llaman la atención. ¿Qué principios y valores se sugieren en la declaración de la ética? Bueno, aquí hay algunos principios y valores que me parecen muy importantes que uno los tienes que tomar, ¿no? Con la finalidad de promover el comportamiento ético en las personas y en la sociedad y a nivel profesional en ingeniería, como profesional en gerencia de proyectos y con ello lograr un nivel de madurez en las entidades, de manera que sea sostenible en el tiempo. Se propone que en la declaración de principios y valores los siguientes, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Valores y los principios, los tres últimos. Valor, responsabilidad con su definición, respeto con su definición, equidad, la honestidad, valores. Actuar con integridad, practicar competentemente y respetar el código de conducta profesional. Son algunos valores y principios éticos que los he tomado de una guía de proyectos de Colombia, que me parecen importantes. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el colegio tiene su código de ética. Bueno, no les voy a leer los conceptos, está claro ahí cada uno de ellos, ¿no? Bien, amigos, esa ha sido mi conferencia de hoy día. No sé si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. Espero que esta conferencia haya sido, pues, de la expectativa que ustedes estaban esperando, ¿no? He tratado de la parte final, un tema que casi no lo tocamos, ¿no? Que es la ética en los proyectos de inversión. Y sobre eso creo que va mi llamada de atención, ¿no? La importancia que debe de tener la ética desde la formulación hasta la ejecución de los proyectos de inversión. Más allá de que en otros ámbitos que es bienes y servicios que también manejan las entidades, también se dan estos casos, ¿no? Pero mi preocupación iba por la parte de los proyectos de inversión. Bien, yo me quedo aquí. Sí, ingeniero, muchas gracias por esta excelente ponencia. Los micros están bloqueados. Si desean realizar alguna pregunta, por favor, por el chat. Y yo le comunico al docente si algunas preguntas. Hasta que tengan sus preguntitas, también hacer mención a lo sucedido hace un momento, las disculpas del caso a los participantes y al docente en especial. Lamentablemente, como estamos en una transmisión vía Facebook y Zoom, siempre están los hackers y los spam que están pendientes para molestar e incomodar este tipo de eventos, ¿no? Las disculpas del caso por ese percance, pero se solucionó y se bloqueó a estos spam, ¿ya? Se quería recalcar eso, nada más. Ok. ¿Alguna consulta por el chat? No hay ninguna. Creo que todo ha quedado clarísimo, ingeniero. Como todo ha sido excelente, su ponencia muy buena, creo que todo está muy claro. Ok. Bueno, si no hay ninguna consulta, te agradezco de verdad, Cintia, por la deferencia que has tenido de darme esta conferencia en una fecha tan especial para el SIC Lambayeque, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias a usted más bien por el apoyo constante a nuestro colegio, a nuestro centro de capacitación del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Gracias a todos los participantes y buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.